Me regresó y pude descansar. Algunos tomaron una siestica, dicen en Colombia. Tomaron siesta en la mañana, en la tarde, cuando fueron a casa. Algunos tomaron una siesta. Nosotros, algunos no, siguieron allá adelante. Muy bien. Qué bendición. Bueno, Dios nos da la fuerza para poder continuar. Gracias, hermano. Amén. Y bueno, vamos con la energía que Dios nos da. Amén. Con la energía. Yo llegué a un poco, es raro que yo pueda tomar un descansito, pero esta tarde, gracias a Dios que sí me rindió el tiempo. Lo tomé y bueno, Dios nos fortalece en todo momento. Muy bien. En esta tarde vamos a hablar algo acerca vamos a aprender y algunos a repasar la importancia de vivir, cómo vivir en un mundo inseguro, cómo vivir seguros en un mundo inseguro. Bien, el mundo es inseguro. Antes hacíamos planes para regresar a nuestros países, ¿verdad? Así venimos nosotros. Yo vine a este país diciendo cuando yo venía voy a ir a Estados Unidos a estudiar, trabajar por 10 años. Por 10 años solamente venía a trabajar, estudiar y regresar a mi país, pero ya después se puso la inseguridad terrible que nadie quiere regresar para allá. Muy bien, y ahora el lugar más seguro, ¿sabe dónde es, hermanos? Estar en la voluntad de Dios. Es el lugar más seguro. Pero ¿cómo vivir en un mundo inseguro? ¿Cómo vivir seguro en un mundo inseguro? Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios en esta tarde. El libro de Daniel, vamos a estar en el libro de Daniel. Es compañero o va conjunto con el libro de Apocalipsis. Para poder entender Apocalipsis tenemos que estudiar el libro de Daniel. Es un compañero. El que escribió Daniel, algunos dicen que es un escritor anónimo. No se sabe quién lo escribió, pero quién sí sabe de quién lo escribió. Todo el autor de cada libro de la Biblia, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, es Dios. Pero Dios usó a varios escritores para que escribieran conforme al Espíritu Santo les dictaba. ¿Y cuántos saben quién en verdad se garantiza que Daniel escribió este libro? ¿Alguien sabe aquí? ¿Quién sabe que Daniel sí escribió este libro? Hay que aprender. A mí me gusta predicar, pero también me gusta enseñar y que aprendamos. ¿Quién lo garantiza? ¿Quién dice que sí lo escribió Daniel? Pues yo fui a la Biblia. La misma Biblia tiene respuestas. ¿Sabe quién lo confirma? Vamos a ver. Mateo, abrimos esta noche con Mateo 24:15. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie y damos reverencia a Dios y su palabra y nosotros listos para comenzar. Hoy en esta tarde, sí, Dios me animó, pero ¿saben quién me animó? Mi hija o mis hijas me animan para seguir adelante y me animaron y dijo, wow, ¿de qué vas a enseñar, papá? Y yo le digo, de Daniel. Dice, wow, yay, va de Daniel. Espero que ustedes también tengan esa actitud en esta tarde, como ella. 24:15, ¿están ahí? Vamos a leerlo todos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Quién afirma que el que escribió Daniel fue Daniel? ¿Quién lo afirma? El Señor Jesucristo. Cristo Jesús, ni más ni menos, afirma que Daniel escribió, guiado por el Espíritu Santo de Dios, este libro. Él lo afirma y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación, no vamos a ir ahí por causa del tiempo y ese no es el tema. La abominación desoladora, ¿qué es? Lo tuve en una enseñanza. Es cuando se siente el anticristo en el templo. Esa es la abominación desoladora. De que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesucristo. Así es de que Él lo afirma. Y hoy veremos también en una foto en grande,
las claves de los eventos que Dios usa a Daniel para contarnos de primera fila o de primera mano lo que pasó durante la cautividad judía en Babilonia. Al igual que Daniel, Ezequiel estuvo también cautivo en Babilonia. Fue traído ante el rey Nabucodonosor en su juventud e instruido en la lengua y en las ciencias babilónicas, caldeas. Allí lo puede ver en Daniel 1:17 al 18. Después lo vamos a leer, no ahora por causa del tiempo. Así es de que la vida de Daniel es similar a la vida de José, no Josué, sino José. Fue ascendido a un cargo muy alto en el reino. Y qué bendición. O sea, el tema principal de este libro es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios sobre todos los asuntos de los hombres en todas las épocas. Es que tenemos un Dios soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que Él sabe todo, Él conoce todo. Y que su reino, aunque tiene reinos aquí terrenales, su reino nunca cesa. Su reino nunca acaba. Su reino es sempiterno. Los reinos de aquí de esta tierra tienen un fin. Se van a levantar reinos, 10 reinos pelear en contra de Israel. Y van a pelear, pero todos y cada uno de ellos van a ser vencidos. Estamos del equipo del lado ganador, porque Cristo con la espada de su palabra vence a cada nación. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra que nos inyecta ánimo, motivación, aliento, fuerza, sabiduría, vida sobre toda nuestra alma, nuestra vida, para poder seguir adelante en tiempos hostiles, en tiempos difíciles para nosotros, pero no para ti, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo que nos reúnes aquí como iglesia, una vez más en esta tarde, para no solamente cumplir religiosamente, sino para que tú nos hables al corazón y hables a cada uno, toques cada corazón en esta noche, toques cada mente, quita toda distracción de nuestras vidas, y aquellos que no se han consagrado a ti, no se han apartado, que se puedan consagrar en esta noche, nos podamos apartar para ti, para tu servicio, mi Dios, porque los tiempos son difíciles. Estamos viviendo en tiempos de persecución, tiempos de gran hostilidad en nuestros alrededores, en este país, en otros países. Rogamos que tú nos sigas dando la fuerza a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Háblanos una vez más con poder en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar su lugar. Aquí vemos del capítulo 1 al capítulo 6, le voy a dar un breve repaso. Vemos la biografía de Daniel y vemos su historia local. Se puede proyectar algunas imágenes, porque una imagen vale más que 1000 palabras. De Daniel estaremos viendo 6 luchas en las que estuvo Daniel, 6 luchas que estuvo Daniel. Tomen los que están tomando notas, 6 luchas aunque estuvo Daniel, y también vamos a ver lo que pasó en su vida. 6 luchas, imagínate, y los compañeros que estuvieron con él. Vamos a ver la primera lucha, vamos a ir inmediatamente ahí. En la primera lucha que se enfrentó Daniel fue a un mundo pagano, a un mundo donde no creían en Dios, el Dios creador de la tierra y de los cielos y del universo. Esa gente no creía en Babilonia. Llegó ahí a la edad jovencito, muy jovencito, y se encontró con ese ambiente de que no tenían ninguna moral para Dios, no creían en Dios, en el Dios de Israel, no creían, ninguno de ellos creía, estaban completamente en inmoralidad, no tenían temor a Dios, vivían sin Dios en sus mentes, menos en sus vidas, decían creer en otro Dios, pero no hay otro Dios como nuestro Dios, son dioses falsos, paganos. Y así es como la mayoría de la gente se encuentra en estos tiempos. Salimos a predicar nosotros a las calles, a las comunidades, y los que algunos dicen, la gente lo que dice es: yo tengo otra religión. ¿Cuántos han escuchado eso?
Yo tengo otro Dios, dicen ellos, pero no hay otro Dios como nuestro Dios. Escuchaba un mensaje después de esta tarde, después de yo predicar, voy y escucho mensajes, hermanos, porque yo necesito también alimentación, que me predican. Yo me predico, Dios me habla a mí, pero también yo necesito predicaciones. Ustedes se han hecho esa pregunta, ¿quién les predica a los pastores? También nosotros escuchamos predicaciones. Y esta tarde, después de ir a casa y alimentar un poco también la barriga, ya había alimentado el espíritu, amén. Y ¿saben qué? Escuché una prédica de un Dios. Tenemos un Dios poderoso, un Dios único. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay, como dice el corito, no lo hay, no lo hay. La gente puede decir cosas que creen en otro Dios, se dan y se atreven, se llenan sus bocas en decir, no, yo tengo otro Dios. No, ¿cuál Dios están hablando? El Dios de este siglo. Acompáñame rápidamente a 2 de Corintios 4, 2 al 4. Ellos encontraron a esa cultura que predominaba en Babilonia, una cultura pagana, teniendo a otros dioses, donde los veneraban, creían como que fueran un Dios, pero son ídolos, dice la palabra de Dios. Vayan conmigo ahí, 2 de Corintios 4. Ahí están. Déjenme llegar ahí para que yo pueda leerlo también. Y síganme con su vista. Dice así, 2 de Corintios 4, 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios con mayúscula. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, si nosotros no predicamos el evangelio, pues lo tenemos encubierto. Y nadie se puede salvar cuando el evangelio está encubierto por nosotros mismos, en los cuales, versículo 4, el Dios de este siglo, ¿con qué está? Con minúscula. Con minúscula. ¿Qué quiere decir minúscula? Que no hay otro Dios como nuestro Dios. Si hay algo que me puede a mí molestar, una molestia santa, un enojo santo, es que la gente se refiera a nuestro Dios y lo pongan y lo escriban con una D minúscula. Eso, hermanos, me hierve la sangre. No debería. Es con mayúscula, y si es posible, todas con mayúscula, porque tenemos un Dios grande. Yo con mucho respeto a veces también escucho a mi madrecita santa, que dice, ay Diosito, y le digo, no mamá, recuérdese que tenemos un Dios. Por ellos lo dicen así por costumbre, ¿no? Ay mi Diosito. ¿Cuántos escucharon eso o han hecho también eso? Lo hacíamos antes. Es un Dios grande, es un Dios grande, es un Dios poderoso. Y el Dios de este siglo, si es, escríbanlo todo con minúscula. Todo con minúscula. Porque no hay otro Dios, no se merece ni que se llame Dios, pero por alguna razón Dios lo puso así en su palabra. Yo la verdad lo pondría un ídolo o un Dios falso, un Dios pagano, porque no hay otro Dios. Y así está como está la gente en estos tiempos. Dicen los cuales el Dios con minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo, de este mundo, de esta corriente? ¿Quién es? El enemigo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabe quién es el culpable de que la gente no crea? Es el enemigo. El Dios de este siglo no quiere que ellos sean salvos. Por eso nos va a parar a nosotros de predicar el evangelio. Por eso quiere pararnos, que no vayamos, que no apoyemos a los misioneros. Por eso nos para de nosotros llevar el evangelio, porque eso es lo que quiere el enemigo, que ellos no vean, para que no les resplandezca la luz de Cristo. El cual, ¿qué dice? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo.
el que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. No quiere el enemigo que vean a Cristo, que sean salvos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El 6, porque Dios, con mayúscula, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué tremendo, ¿ah? Ya con eso podría callarme yo y hacer la invitación y todos venir a la invitación y hacer algo por el Señor, hermano. Porque la verdad que el tiempo se está cortando. Los tiempos son difíciles, el tiempo se está cortando. Tenemos solamente un corto tiempo de nuestra vida, hermanos. Algunos ya la usamos toda. Yo recuerdo una ilustración que hizo el pastor senior, Joel Marsh senior. Trajo 1 metro, 1 yarda así, y cada vez que pasaba, decía, ¿cuántos años tienes tú? Y ya hacía un promedio, tienes 20 años, le cortaba como 2 pulgadas ahí, y así iba. ¿Y cuántos años el promedio de vida dormimos? Y dijo una cantidad de años, no recuerdo, en un promedio de uno que vive unos 60, 70 años, dormimos años. Si tú cuentas todas las horas, dormimos años, y unos se pasan porque son dormilones, duermen más. Un aproximado así en toda la vida de 70 hasta 80 años es como de 15 a 20 años que uno duerme en toda su vida. Imagínate todo ese tiempo. Pero nosotros sí necesitamos dormir para recuperarnos, por lo menos 8 horas. Pero unos se pasan, unos duermen hasta 9, hasta 10, hasta 11, hasta 12. ¿Qué estás haciendo? Durmiendo. ¿Qué estás haciendo? Durmiendo. Y va a venir Cristo y te va a encontrar durmiendo. Y seguimos durmiendo. Y algunos en lo espiritual siguen durmiendo. Y hay cristianos que están durmiendo no solamente físicamente, sino espiritualmente. Hay que despertar ya. Es un tiempo para despertar, iglesia. Pero en ese ambiente que se encontró Daniel con sus compañeros, donde veneraban o creían en ídolos, se sentía una ausencia de Dios, un vacío. Se sentía la maldad que rugía, se apoderaba de esos lugares. Yo me imagino en esa cultura y en esta cultura que estamos viviendo. Hay países en nuestros países que la ausencia de Dios está, la presencia de Dios es ausencia de Dios, porque tienen otros ídolos, tienen idolatría por todas partes. Y no sé si tú has ido a esos países, o cuando vemos reportajes por televisión de la India, se siente una tristeza, aún se transmite por la pantalla de la televisión, del televisor, esa tristeza, hermanos, que tienen a una vaca como un dios, y a esa reina, ¿no?, que entre comillas reina, la tienen. Se siente una tristeza tan grande en esos países, porque no está Dios en sus mentes, en sus vidas. Tienen otras cosas. Ellos, lo mismo era en Babilonia. Cuando Daniel y sus compañeros se encontraron en este ambiente, no solamente era pagano, idolatría, se sentía, hermanos, un vacío tremendo. ¿Y saben qué? Ojo los que están poniendo atención, porque voy a hacer las preguntas. ¿Cuál era el Dios de los babilonios? ¿Cuál era el Dios de los babilonios? Si no creían en nuestro Dios, el Creador. ¿Cuál era? Bueno, no tenemos todo el tiempo para estudiar, para ir, pero
le llamaban ellos Marduk. Era encarnado en una estatua que recorría una procesión como los idólatras. ¿Cuántos han visto procesiones así? Lo levantaban a Marduk, y algunos de los más emblemáticos lugares de Babilonia, la puerta de Itzar, el complejo sagrado dedicado a Marduk, o la vía de las procesiones que lo ponían allí, tenían una puerta que le dedicaban a Marduk, un templo dedicado a Marduk. Esta estatua de Marduk, si puedes proyectarla, si encontramos una, también conocida como la estatua de Bel, que significa Señor. Allí pueden ver, hermanos, esto es lo que Dios detesta, ¿no? La idolatría. Y tenían ahí a Marduk. ¿Qué le dijeron cuando levantaron esta estatua? Que vinieran y oraran y se postraran delante de este Dios de Bel. Ellos dijeron: no lo vamos a hacer, porque tenemos un Dios creador, un Dios vivo, el Dios vivo de los ejércitos, es el que creemos. Y esto significa, la estatua de Marduk significa Señor con minúscula. Estamos estudiando el nombre de Dios, siendo una designación común para Marduk. Era la representación física del Dios con minúscula, de la deidad patrona de la antigua Babilonia. Esto es lo que ellos seguían y creían. Y ahora yo, como también me hago preguntas como ustedes y me gusta estudiar, ¿cuál era la ciudad de Babilonia en la actualidad? ¿O cuál es mejor la ciudad de Babilonia en la actualidad? Bueno, no se construyó algo, pero cerca de allí en la historia, y ahora mismo tú puedes investigar, en la historia está que en la antigua Babilonia era una de las mejores ciudades en ese entonces, de las más modernas, de las más poderosas de Mesopotamia. Estaba situada cerca de la ciudad de Hila, con H, Hila, que es ahora la moderna Irak. Ahí cerca es donde se encontraba Babilonia, donde está la moderna Irak. No donde mismo, sino cerca de Irak. Y es lo que hacen todos estos. Todavía siguen algunos de ellos adorando a este Dios. Iraquíes, los iraquíes, babilonios. En ese entonces babilonios, ahora iraquíes. En cambio, qué bendición, hermanos, cuando hay un pueblo, una nación que confía y que cree en Dios. Es una tristeza. Tenemos países, tenemos lugares, por ejemplo, este país es una bendición, aunque claro, se han ido desviando de Dios y de su palabra y de los principios, pero todavía esta nación fue constituida en los principios de la palabra de Dios. Y Dios bendice esta nación. ¿Por qué todo el mundo quiere venir a Estados Unidos? Porque es la bendición de Dios. Se ve, hermanos, si tú ves a la frontera, cualquier frontera que vayas, especialmente la de nuestro país, en México, se ve la diferencia, donde está la bendición y donde no está la bendición. Yo puedo ver cuando voy a El Paso, Texas, puedo ver de aquel lado cómo se ve, hermanos. Aunque sea mi país, no se compara, porque no hay la bendición de Dios. En las fronteras no se compara de este país. ¿Por qué toda la gente quiere venir a este país? Por la bendición de Dios. Aunque no lo ves así, pero es por la bendición de Dios que está en este país todavía. ¿Dónde enviaron? ¿Quién ha enviado más misioneros? Estados Unidos, a este país. Si ahora nuestros países, Centroamérica, Sudamérica y toda Latinoamérica conocen de Cristo, es gracias a Dios y gracias a los misioneros que han ido de esta nación. Por eso conocemos de Cristo, por los misioneros que han llevado la palabra de Dios, donde éramos todos idólatras en algunas ocasiones. Solo para dar testimonio, ¿cuántos aquí pueden levantar su mano y decir: si yo vengo era un religioso, era un idólatra? No te dé vergüenza. Éramos todos, veníamos de allá, todos venimos de allá, de esa tradición tradicionalista. Era todo lo que hacíamos tradición.
religiosidad y todo eso. Pero mira qué bendición, hermanos, que ahora hemos conocido y no solamente llegamos a buscar una nueva vida, un nuevo sueño, si no eres de este país, pero hemos encontrado también una bendición a Cristo como nuestro Salvador. Salmo 33:12 dice: bienaventurada, 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 no se me rayó el disco, hermanos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hay bendición. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada, bendecida, doblemente bendecida esta nación. Y nosotros también queremos que nuestra nación, yo quiero que mi nación sea bendecida también. Y Dios está derramando bendiciones a través de los misioneros, a través de la palabra, a través de las iglesias bíblicas cristianas que creen en un Dios vivo y no en un Dios pagano, religioso. Pero en estas condiciones le tocó enfrentarse a Daniel y a sus amigos. Le tocó combatir con esta lucha contra esta sociedad pagana. Pero gracias a Dios que siempre que depositamos nuestra confianza en Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, siempre nos da la victoria segura. Por eso estamos practicando el himno a la batalla, oh cristianos. Tremendo, me encanta ese himno. Es un tremendo himno que solamente quiero leerle unas letras de este himno. Dice: a combatir resuena la potente voz del Rey de Reyes, es el que nosotros adoramos, que llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor, y la victoria plena os dará. El coro dice: a la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé fiel soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en la lucha contra el mal. Y eso es lo que hizo Daniel. En esa lucha que se encontraba, hermanos, Dios nos da la victoria segura cuando confiamos en Él y plenamente en Él. ¿Qué nos da también la victoria segura, hermanos? Abstenernos de la maldad. Vaya conmigo ahora sí, si estamos estudiando el libro de Daniel, ¿por qué no vamos a Daniel? Pues vamos ahora a Daniel, capítulo 1, versículo 8. Sé que todos están poniendo atención. ¿Estás poniendo atención, joven, niño, adulto? ¿Están poniendo atención? Muy bien. Qué bendición. No solamente por el premio, sino para aprender. Amén. Para aprender de la palabra de Dios. 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey con minúscula, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él determinó que se iba a abstener de la comida, de la porción del rey. Dice, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué él se propuso que, aunque se encontró en este ambiente de tanto paganismo, de otro Dios que él no conocía y que sabía que no era Dios? Bájenle un poquito al volumen, gracias. Aún cuando él se encontró en esa condición, él propuso en su corazón. ¿Saben por qué propuso en su corazón? Porque él sabía que esa comida había sido sacrificada a este Dios, a Marduk. Por eso, porque era la mejor comida. ¿Y qué hacen los religiosos? Sacrifican la comida. ¿Cuántos venimos de ahí, hermano? En mis pueblos, en mis ciudades, hacen eso. 12 de diciembre, yo sé que tienen otra fecha para ustedes en su fecha, y se la dedican a esos ídolos. Él no se quería contaminar porque estaba dedicada a un Dios pagano. Y tenemos ahora que entender el trasfondo de él. ¿Por qué razón no quería la comida del rey? Porque había sido dedicada a un Dios pagano.
¿Sabía que la mayoría de las veces cuando la idolatría dedican comidas a los dioses paganos y él no quería ni contaminarse con esa comida, aunque fuera la mejor, menos con el vino? Pidió, por tanto, que le diesen otro y que no se le obligasen. Y dice el 9, léanlo conmigo: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios siempre nos respalda. Cuando nosotros nos paramos por Dios, hermanos, Dios siempre nos respalda. Primera de Tesalonicenses 5:22, no pierdan el lugar, pero solamente escúchenlo, lo vamos a proyectar, espero que sí. Absteneos de toda especie de mal, nos dice Dios. Absteneos de toda especie de mal. Ahí está. Él entendió eso muy claro y dijo: me voy a abstener, porque Dios nos respalda cuando nosotros nos abstenemos. Si tú, hermano, sacrificas algo para Dios, Él nos respalda. Él respalda el sacrificio que hagamos para Él. No era fácil, donde él se encontró toda la presión que él tenía como joven. No es fácil estar nadando en contra de la corriente, es lo que estaba haciendo Daniel. Pero Dios nos respalda, Dios nos da la fortaleza para ir en contra de la corriente. ¿Qué así no nos sentimos a veces? Que estamos como que si estuviéramos nadando, toda la gente viene para acá y nos dice: pero todos están mal. Mira, joven, pon atención, joven, mira. La mayoría de la gente está haciendo cosas indebidas y te hace sentir a ti mal porque tú no lo estás haciendo. La mayoría de la gente, los jóvenes ahora ya se dan besos, aunque sean noviecitos solamente, y están aquí y allá, y eso es todo lo que están haciendo. Si tú te conservas puro y pura, jovencito y señorita, te dicen que tú estás mal. Porque toda la corriente va que no, tienes que probar tienes que tratar antes de ir al matrimonio. Eso es lo que dice la sociedad. Yo me quedé asombrado y la boca se me cayó casi hasta el piso cuando yo llegué a este país. Aunque también ha sido instruido, yo veía a niños, yo tenía ya 16 años, y yo veía niños de 12 años, ya haciendo de todo, en los lugares públicos. Y yo decía, así me tenían que hacer yo así mi boca así para arriba. Y todos hay esa presión que tienen. La presión de tomar alcohol. No, tómate una, no importa, una no es ninguna. Esa es la presión, joven. No, el vino no hace mal. Pregúntale a todos esos que tienen DUI, aquellos que han quitado una vida a una familia por el alcohol. Si no fuera tan malo, no, los policías, la sociedad, la ley no daría DUIs. Nosotros ¿en qué estamos? No te abstente de toda especie de mal, joven, y joven creyente también. Proverbios 21:17 dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Lo dice claramente la palabra de Dios. Él se encontró con esa lucha de decir: no lo voy a hacer porque ustedes me lo están diciendo. No lo voy a hacer. Pero todos me dicen, mis hijas: pero papi, todos los están haciendo. Todos se están vistiendo. Mira, la moda. Tú eres anticuado. Mira, todo lo estás haciendo. No quiere decir que porque todos lo están haciendo es correcto. Es incorrecto. Bueno, esto lo está haciendo, la otra lo está haciendo, este lo está haciendo. No quiere decir que es correcto, es incorrecto. Y cuando Dios nos respalda, cuando nosotros nos ponemos padre, enséñale estos principios a tus hijos. Amén. ¿Qué más se encontró Daniel, hermanos? No, a lo mejor no vamos a avanzar mucho por causa del tiempo, pero quiero que si veamos la segunda lucha que él se enfrentó. Él se enfrentó no solamente a que tenían a una religión pagana, a un dios pagano, o comida pagana, a tradiciones paganas. Se enfrentó también, hermanos, pero Dios le dio la victoria. ¡Qué bendición! Dios le dio la victoria. Dios nos da la victoria, hermanos. Dios nos da la victoria. ¿Sabe quién nos dio la victoria? Yo venía también de un alcoholismo, era un alcohólico jovencito. Dios me dio la victoria.
Y Dios te puede dar la victoria a ti también. Pero ¿qué más se enfrentó? La segunda lucha que él tuvo fue la magia, no solamente el dios pagano, pero la magia pagana que ellos tenían. Eran paganos. Estaban diciendo, bueno, nosotros tenemos, mira, el enemigo siempre se recuerdan, iglesia, se recuerdan de Moisés cuando Dios le dijo que fuera delante de Faraón y llevara una vara, y la vara se convirtió en una serpiente. Y también ellos tenían unos magos, unos brujos, y convirtieron también una vara en una serpiente. Pero gracias a Dios, la vara, la serpiente que Dios convirtió de Moisés, devoró a la serpiente de los brujos, de los hechiceros, porque Dios es mayor que todo eso, que toda maldad. Y acá él se encontró en ese ambiente, se encontró contra esa oposición. El enemigo siempre traerá oposición a nuestras vidas, pero si seguimos fieles, Él nos da la victoria. Vaya, ahí lo puede ver en Daniel capítulo 2, ya el capítulo 2 y el versículo 1. Ahí Dios le muestra una visión a Daniel a Nabucodonosor, y el sueño le perturbó a Nabucodonosor, y nadie sabía el sueño. Y dice, vamos a leerlo. Y hizo Daniel 2:2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, que es la magia, a encantadores y caldeos. Todos estos eran hechiceros, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, vea cómo lo quieren exaltar, hasta lo escriben aquí, no sé si fue la traducción o qué, pero rey en mayúsculas solamente para nuestro rey. Pero mira, eran barberos. ¿Sí entienden ustedes por barberos? Para siempre vive, dice di el sueño a tus siervos. Y le está diciendo, dinos el sueño. Y los llamó para que le dijeran el sueño. Dinos el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y les dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. ¿Para qué los llamé? Si los he llamado para que me digan el sueño, porque lo he olvidado. Entonces, si no los necesitara, si no los hubiera llamado. Tiene sentido, amén. Hay veces que la Biblia, hermanos, es tan simple, solamente tenemos que estudiarla, que leerla, y que Dios nos dé el entendimiento. Y él dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. No solamente ustedes, si ustedes no me adivinan el sueño, sus casas, sus familias van a ser destruidas, la van a llevar todos. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos. Y el rey, yo me imagino a estos hermanos, hay que reírse. ¿Sabe por qué? Porque ¿para qué los trajo? Para que le adivinara, no sabía. Y le mostraremos su interpretación. Le estaba diciendo, ta. Ya les dije que no me recuerdo del sueño. Sí, así es. Diga, por eso los traje. El rey les respondió y les dije, yo no conozco ciertamente que vosotros ponéis, dice que, dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. En otras palabras, ellos estaban comprando el tiempo. Buying time, como dicen en inglés, para que no les dijera. Si no me mostráis, dice en el 9, el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa. Y dice, ay de ustedes si se les ocurre hacer inventos. Para que me entiendan el buen español, hermano. Aquellos que se les ocurra darme inventos y me diga algo que no es, que inventen. Y perversa dice, que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos no respondieron delante del rey y le dijeron, no hay hombre sobre la tierra, nota esto, que pueda declarar el asunto del rey.
Ellos le dijeron, por más que nos traigas, había traído de todos caldeos los más preparados en lengua, en estudiados, los más estudiados. Había traído a magos, había traído todos ellos y ellos no sabían. Dice, no hay nadie, no hay un hombre que te pueda interpretar si no nos dices el sueño. No hay nadie que pueda declararte, dice, el sueño. Y vea lo que dice ahí en la parte B, si están ahí, hermano, me están siguiendo. Esta es Biblia. Y entonces dice, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto, el versículo 10 del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Le están diciendo, nadie ha preguntado eso. ¿A quién se le ocurre decir eso? Y entonces dice, por esto el rey con ira, vamos a ir hasta el 12 para avanzar. Entonces el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Él dijo, hay un edicto, una ley, firmamos, todos van a morir por ustedes. Todos van a morir por ustedes. Y ellos dijeron, hay alguien. No porque querían ensalzar a Daniel, era para salvar sus pellejos, para salvar sus vidas. Y entonces Daniel, el versículo 14, estamos ahí, habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. No dijo, bueno, ya voy a mostrárselo. No se creyó que él también había en él esa revelación tan deprisa, sino que confió en Dios. Y dice que le mostrase la interpretación al rey. Luego se fue Daniel. ¿Qué hizo Daniel, hermanos? A su casa se lo hizo saber lo que había Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordia de Dios, del Dios del cielo, sobre este misterio. Pero un misterio, nadie lo sabía, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel, hermanos? Fue a Dios a pedir sabiduría. Es lo que nos falta a nosotros, ¿saben, hermanos? Hay veces que nosotros nos apresuramos a hacer decisiones, a hacer cosas, por no contar con la sabiduría que Dios quiere darnos. Si alguien tiene falta de sabiduría, decía yo en la escuela dominical, Santiago lo dice 1:5, pídala a Dios y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Quién les dio sabiduría? Proverbios 3:13 también dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 4:7 también dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Quién nos da sabiduría? Dios nos da sabiduría. Podemos venir a Dios en oración y pedirle a Él y Él nos va a dar sabiduría. Él nos va a dar sabiduría. Tenemos falta de sabiduría porque nosotros no se la pedimos, porque no lo buscamos a Él. ¿Sabía, hermanos, que Dios nos muestra? Dios nos da esa sabiduría de parte del cielo. Nadie podía adivinar, era algo muy difícil. Ni todos los astrólogos, ni todos los magos, ni todos los que había en ese entonces trajo a los mejores a adivinar el misterio, el sueño. Pero hay un Dios en el cielo que conoce todas las cosas. Entonces, el 19, después de que ellos buscaron de Dios del cielo sobre este misterio, oh Señor, yo me imagino Daniel, día y noche, revélame este misterio, revélame, no solamente para dejarles saber quién nosotros somos, sino para saber que tú eres el Dios de los ejércitos. Y entonces el secreto fue revelado
a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Oh, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Wow, tremendo, hermanos. Oh, ¿sabe qué, hermanos? Dios tiene y da la sabiduría a los que se lo piden. Y Dios da la victoria. ¿Quién recibió la gloria? ¿Quién recibió el crédito? ¿Daniel? ¿Sus compañeros? Oh, no, porque yo soy inteligente. Oh, yo estudié hebreo. Yo estudié esta lengua. Yo estudié lo otro. Tengo este grado. Tengo este otro grado y yo me considero sabio. No, es Dios, que Él se la da al que le busca. Oh, ¿por qué yo fracaso? ¿Por qué tengo todo esto en mi vida? Pastor, todo me sale mal. No buscas la sabiduría de Dios. No buscamos la sabiduría de Dios. No buscamos a Dios en oración. No buscamos de Él. Y por eso te tropiezas, nos tropezamos vez tras vez tras vez, por no buscar la sabiduría en Dios. ¿Quieres que tu familia siga siendo bendecida por Dios? Busca a Dios. ¿Quieres que tus hijos sigan bien? Hay que buscar a Dios. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Busca a Dios, pon a Dios primero. ¿Quiere que su negocio funcione? Ponga a Dios primero, hermano. Pon a Dios primero. Gracias a Dios por los negociantes de nuestra iglesia que tienen sus negocios. Dios los ha bendecido en manera, y te va a seguir bendiciendo, pero tienes que seguir buscando de Dios. Y somos bendecidos para bendecir. No nos quedemos con la bendición. Dios nos bendice, ¿para qué, iglesia? ¿Para yo tener y obtener toda la bendición? No, para yo bendecir a otros. ¿Qué hizo Daniel con la sabiduría que Dios le dio? La compartió, reveló el sueño. Hermanos, es como cuando tú vengas a mí, y cierro con esto, y que tú me digas: yo soñé algo, y adivíname lo que soñé. Y yo voy a decir: pues dime por lo menos unas claves, dime unas pistas para ver lo que soñaste. A lo mejor te hizo mal la comida, a lo mejor te hizo mal la cena que tuviste anoche, ¿no? Así es, hermano, dime, a lo mejor te hizo mal eso, pero dime algo para yo poder más o menos decirte qué significa. Dios se revelaba antes a través de sueños y visiones. Hoy ya Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra. Pero, hermanos, es como te digan a ti: ¿qué soñé? Pero dime algo. No, Dios, entonces él fue a Dios, y Dios le reveló, hermanos, detalle por detalle lo que había soñado el rey, y le dijo lo que significaba. ¿Quién puede hacer eso? Dios, que conoce todo, y conocía que le estaba buscando. Daniel, hermanos, tenía un espíritu que buscaba de Dios, un espíritu humilde que buscaba de Dios. A través de ese mundo que se encontraba, ese ambiente que se encontraba. Joven, mira, no te des por vencido, párate por Dios. Eso es lo que debemos de hacer en estos tiempos. Estamos viviendo en los mismos tiempos, casi que Daniel estaba viviendo. Tanto paganismo que hay por todas partes, tanta idolatría que hay, tantas cosas que el hombre está poniendo antes de Dios, tantas cosas que ahora hay. Les decía yo en otro estudio que los cientólogos creen que ellos pueden llegar a ser como un Dios. Descubre el poder que hay en ti. Ese es el punto número 8 que ellos tienen. Tienen 8 puntos. Y el 8 es descubrir el poder que hay en el ser humano.
Estudien un poquito de eso para que se den cuenta, solamente para saber, para que nadie les cuente. No, aún el hombre ha llegado que puedes llegar y pensar, ¿qué le dijo el enemigo? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo? No, además de eso, ¿qué le dijo? Serás como Dios. Esa es la misma situación que le está diciendo al hombre ahora. No, tú no necesitas a Dios. Tú vive tu vida, y así están viviendo algunos su vida como ellos. Tú no necesitas de Dios. Tú eres Dios. Hasta esos niveles, esos momentos, esos días estamos llegando a la sociedad. No necesitas de Dios, no necesitas. Solamente haz lo que tú te venga a tu mente a hacer, y lo puedes hacer. Haz lo que tu mente te dicte. Haz lo que tú sientas que es bien sentir hacer, y eso hazlo. El enemigo siempre traerá esto. Hermano, si puedes salir afuera a hablar por teléfono. Gracias. Gracias. El enemigo, hermano, siempre traerá eso a la mente de cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no menospreciemos la sabiduría que Dios nos quiere dar. Busquemos más de Dios en este tiempo. Busquemos más de su palabra. Adentrémonos más. Cierra las cortinas, mira, apaga el televisor y busca a Dios. Vete por un lugar allá afuera, en las afueras de la ciudad, a un lugar silencioso, fuera de la bulla, y busca a Dios. Busquemos de Dios. Busquemos más de su poder, más de su palabra, y Él nos va a usar, porque necesitamos en estos días más que nunca depender de Dios. Haz todo lo posible que puedas hacer para buscar de Dios. Todo ojo cerrado y cabeza inclinada en esta noche. Padre, gracias te damos en esta